días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Feliz domingo. Gracias por acompañarnos una semana más en su programa Palabra de Vida. Continuamos con Primera de Crónicas, capítulo 11 y 12, que lleva por título David es proclamado Rey de Israel. Y para eso vamos a leer nuestros versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, verso 1 al 3. Dice: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de toda gracia, Dios de toda bondad, Dios de toda consolación, aquí estamos una vez más delante del trono de tu gracia, Señor, con un corazón contrito y humillado. Señor amado, hemos visto tu mano de poder que nos ha guardado en esta semana. Señor, has bendecido nuestra salida y nuestra entrada. Señor del cielo, has provisto para nuestra mesa, Señor del cielo, y te damos gracias por todos los favores recibidos de tu mano. Maravilloso Dios, ahora pedimos que nos alimentes de ese pan espiritual que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Que tu Santo Espíritu nos ayude a navegar por tu palabra, Señor del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, gloria al Señor. La ventaja de estos capítulos que vamos a estudiar es que son capítulos que ya miramos anteriormente, gloria al Señor. Podemos decir que esto es un repaso, y porque muchos relatos e historias que vamos a leer en Primera de Crónicas y en Segunda de Crónicas ya lo miramos, gloria al Señor. Y vamos a ir a vuelo de pájaro por estos capítulos, ya que es repaso. Sin embargo, como le dije, si hacemos una pregunta en esta mañana y preguntamos qué es lo que usted aprendió del capítulo, de los 4 capítulos anteriores que estudiamos, no se va a recordar mucho. Es importante que hagamos estos repasos, ¿verdad? Dice el verso 1: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. David comenzó a reinar primeramente en Hebrón, en las tribus de Judá, por 7 años. Después, en esta historia, es que vienen los ancianos de todo Israel para hacerlo el rey de toda la nación, gloria al Señor. Y es ahí donde él, vamos a mirar en este mismo capítulo, es llevado a Jerusalén, donde establece su reino, gloria al Señor. Hablamos anteriormente de los hijos que le nacieron en Hebrón, y después tiene más hijos en Jerusalén. Dice: y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando él ungió, no fue que lo iba a hacer rey de algunas tribus, sino que iba a ser rey de toda la nación. Ahora que Saúl ha muerto, David es coronado como rey de todas las 12 tribus de Israel, del norte y del sur, gloria al Señor. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Jebú es la ciudad de los jebuseos, que después David le cambió el nombre por Jerusalén, la ciudad de David. Y dice: y los moradores de Jebú dijeron a David: no entrarás acá,
Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, Jerusalén, la ciudad de Jebú. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue hecho jefe. Los jebuseos habían construido esta ciudad de Jebú, que ahora es Jerusalén, con una gran muralla. Consideraban esta muralla impenetrable, y en sí lo era. Por eso moraban muy seguros ahí. Le dijeron, David, tú no tienes chance de conquistarnos. Esta era una de las ciudades que no habían podido tomar en guerra porque estaban en desventaja. Jerusalén está arriba y está amurallada, o cuando venían a atacarla, los jebuseos podían mirar el blanco para tirarles flechas, y de esa manera evitaban que se acercaran al muro, y los que lograban llegar al muro pues eran matados o muertos por los filisteos. Ellos vivían muy seguros. Ahora, afuera de la ciudad estaba el manantial de Gaihón, de donde toda la ciudad se sustentaba de agua. Ahora, este manantial tenía un túnel de 70 pies de largo. El manantial estaba fuera de la ciudad, pero había que nadar 70 pies para poder entrar a la ciudad. Esto era lo que podemos llamar hoy en día una misión imposible. No había manera de que nadie lograra penetrar la ciudad por este manantial de agua. Ahora, este manantial estaba resguardado por una peña natural, y esa peña hasta estos días es algo totalmente inclinado, por lo cual, ¿verdad?, no había manera de que un hombre la pudiera subir y pasar sin equipo para poder llegar hasta donde estaba el manantial de Gaihón, que entraba a la ciudad de los jebuseos. Por eso David tiró el reto al aire. Dijo, cualquiera que logre penetrar la ciudad será hecho o nombrado el general del el ejército de Israel. Miramos que Joab fue el que se atrevió. Ahora, David no quería que Joab, quien era su primo, fuera el que fuera general, porque él, ¿verdad?, había cometido varios errores. Entre uno de ellos había matado a Abner, quien era también capitán del ejército de Israel. Por celos le mató. Entonces, políticamente, Joab estaba comprometiendo seriamente a David, por lo cual él no quería que él fuera el general, pero ya se había comprometido, había empeñado su palabra, que cualquiera que lograra penetrar esta ciudad iba a ser el general. Y ahora este acto de Joab no fue nada ligero. En esa misión, como dije, imposible, él la hizo posible. Primero subió de noche esa peña sin equipo, después también sin un equipo de buceo, en la oscuridad, entró por ese ojo de agua y nadó 70 pies y entró por la ciudad, y no duda que iba cargando también su espada. La espada era algo pesado para poder enfrentarse al enemigo allá adentro y vencerlos, para poder llegar hasta la puerta y abrirles y dejar entrar al ejército de Israel. Y así lo hizo. De esta manera fue que Israel conquistó y tomó la ciudad de Jebú, que era de los jebuseos, la cual es ahora hasta nuestros días Jerusalén. Gloria al Señor. La ciudad de David, dice el verso 7, y David habitó en la fortaleza
y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Después, ¿verdad?, de que estableció su reino ahí en Jerusalén, o la ciudad de David, el Señor lo iba engrandeciendo, gloria al Señor, y nos da la razón de su grandeza, porque David iba fortaleciéndose e iba creciendo, prosperando, era porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Y sabemos, gloria al Señor, que el Señor es la causa de la prosperidad de todo hombre, gloria al Señor. Ahora, tenemos la lista de los hombres valientes de David en los siguientes versos. Había 2 grupos de 3, o sea que había 3 grupos, pero 2 de ellos, ¿verdad?, se destacaron o se distinguieron por ser los hombres más valientes. Aquí vamos a hablar de los hombres valientes de David. En el capítulo 11 nos menciona a 2, uno es, en el verso, 11 nos menciona a Jezobeam, quien mató a 300 hombres filisteos con una lanza. Este alcanzó un lugar, gloria al Señor, entre los hombres valientes de David. Y en el verso 12 nos dice que es Eleazar, gloria al Señor. Y yo considero que el otro que no es mencionado era Joab, gloria al Señor, entre los hombres valientes de David. Y estos hombres no son mencionados en Primera o Segunda de Samuel, donde estudiamos de estos hombres valientes de David. Verso 13 dice, Eleazar estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de la tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo de delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Miramos, ¿verdad?, a estos hombres que se pararon firmes contra el enemigo, y Dios miró su valentía y Dios estaba con ellos, gloria al Señor. Dios los favoreció. Ahora, vimos 3 de los 30, vamos a ver 3 del segundo grupo de hombres valientes. Verso 15 dice, y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza, y habían entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? David creció en Belén de Judea, donde estaba un pozo de agua cristalina o de agua limpia, y en verdad podían hacer esa distinción porque allí en Israel el agua era contaminada, y especialmente David, estando en el desierto, anheló beberse un vaso de agua de ese pozo. Nosotros, los que venimos de provincia, gloria al Señor, podemos hacer la distinción entre una agua fresca y viva. Cuando usted se tira al arroyo de las Peñas y está saliendo el agua cristalina, limpia y sin temor a las lombrices, se tira ahí al piso y se toma unos tragos grandes de esa agua sabrosa. No se compara al abrir una botella del agua que tomamos en nuestros días. Es algo especial. David anheló beberse un vaso de agua del pozo que había en Belén de Judea, de donde él era ordinario y de donde él creció, bebiendo esa agua limpia y cristalina. Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos,
Y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas le han traído? Y no la quiso beber. Estos tres hombres se arriesgaron, rompieron, ¿verdad?, la guarnición de los filisteos para entrar en la ciudad de Belén, que estaba siendo controlada por ellos. Tomaron un cántaro de agua y se lo llevaron a David para que saciara su sed, o más bien su deseo de beber de esa agua. Pero cuando David evaluó la situación, el peligro en el cual ellos se habían expuesto, tomó el agua y no la quiso beber, sino que la derramó en la tierra como una libación, una ofrenda para Dios. Y Dios la recibió, gloria al Señor. Y Abishai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los tres. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. O sea que los que mencioné primero se llevaron un 10. Esos fueron los tres más ilustres, y ahora, ¿verdad?, miramos los otros tres que se arriesgaron para ir a traerle agua a David. Ellos también estaban contados entre los hombres valientes de David. Ahora, el segundo de ellos, el segundo grupo, dice: Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Calced, de grandes hechos. Él venció a 2 leones de Moab. También descendió y mató un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con la misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Lo hizo su escudero a causa de esta hazaña. Miramos un grupo de 3, el primero, los 3 más valientes, luego otro grupo de 3, y vamos a ver el último grupo de los 3 valientes. De esta manera los distinguió la palabra del Señor. Ahora terminamos con el capítulo 11, vamos al capítulo 12, que dice ejército de David, ¿verdad? Estos fueron 4 grupos de hombres que vinieron en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, y se agregaron al ejército de David, o se pusieron disponibles para servir a David, gloria al Señor. Esto ocurrió, este preciso capítulo 12, cuando Saúl estaba persiguiendo a David, y finalmente David escapó de en medio de Saúl, ¿verdad? Escapó por su vida y se fue a la ciudad de los filisteos, y vino al rey Aquís, que era el que tenía control de ese territorio de los filisteos. Y David, ¿verdad?, moraba en medio con su ejército de los filisteos, pero eran muchos. David consideró que estaban agraviando a la gente y posiblemente también al rey, y David le dijo: Aquís, ¿por qué no nos das un territorio para que yo y mi pueblo moremos, ¿verdad? Y este rey tomó a bien y le dio el territorio de Siglag. Vino David y hizo su pequeña ciudad y comenzó a morar en Siglag, ahí, digámoslo, en exilio. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de Saúl, que quería matarlo. 12:1 dice: estos son los que vinieron a David en Siglag,
estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Este primer grupo que vemos aquí era el grupo de los benjamitas, de los de las tribus de Saúl. Fueron los que no estaban de acuerdo con el reinado de Saúl y con la actitud de Saúl y se unieron a David. Estos eran hombres, ¿verdad?, que por tradición, por arte, podían tirar flechas y lanzar piedras con las dos manos. La derecha y la izquierda eran ambidestros y eran tan buenos con una mano como la otra. Donde ponían el ojo, ponían el tiro, gloria al Señor. Muy seguros de sus tiros, podían pegarle a la distancia de 100 metros a un cabello. Y para que vea que no exagero, yendo a Jueces capítulo 20, verso 16, dice: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran ambidextros, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. En realidad, ¿verdad?, eran diestros en el arte de tirar flechas y piedras y no fallaban, gloria al Señor. Podían tirar con las dos manos, ¿verdad? Todos estos era práctica, en realidad no era genética. Eran descendientes de los benjamitas, pero no podemos decir que esta era su genética, que los dos podían tirar con la derecha y con la izquierda. Era simple y sencillamente práctica. Sabemos el dicho que dice: la práctica hace al maestro. Yo, para la gloria del Señor, que he tocado la batería, tengo fuerza en la mano izquierda como en la derecha y puedo hacer muchas cosas también con la mano izquierda, pero claro que mi derecha es más fuerte, pero no es genética, es simple y sencillamente la práctica. Ellos, ¿verdad?, esta era su práctica, y sus hijos, ¿verdad?, iban pasando este arte de pegarle a las enemigo con piedras y con lanzas, gloria al Señor. Esto habla del verso 3 al 7, ahora verso 8, dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. A este punto David había abandonado la ciudad de Siglag y se fue al desierto. Ahí tenían una fortaleza y a esa fortaleza vinieron a unirse otro grupo de hombres a él. Dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Me gusta la manera en que el escritor está describiendo a estos hombres como algo especial, gloria al Señor. No es fácil correr en los montes, y déjeme decirle que estos soldados no tenían Nikes ni tenían botas de soldados, gloria al Señor, era con sus sandalias que volaban de un lugar a otro como las gacelas, sin temor al enemigo, gloria al Señor. Hombres de agallas. Y dice que del verso 9 al 14 menciona a estos hombres. Del verso, nos vamos al verso 9, dice: Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliadab el tercero. Usted los puede leer, verso 9 al 14, de ahí nos vamos al 15. Dice: estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus rivieras, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. No obstante, vinieron a unirse al ejército de David, diestros para la guerra, para pelear,
sino que también pasaron el río Jordán en el tiempo en el mes en el cual el río estaba desbordado de lado a lado, peligroso cruzarlo, ellos cruzaron el río. Esto habla de su valentía, ¿verdad? Y hombres especiales. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será ungido con vosotros, mas si es unido con vosotros, mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber inquirido en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Primeramente vemos que los que vinieron a unirse a David eran descendientes de Saúl, eran benjamitas. Por eso les está preguntando: ¿vienen ustedes para unirse en paz a mi causa y ayudarme? O si vienen con otros malos sentimientos, Dios lo sabe. David no trató de intimidarlos y decirle: los que vengan en contra de mí para hacerme mal, los voy a matar. No, él enmendó su causa a Dios. Dijo: están aquí. El motivo por el cual ustedes están aquí, solamente Dios lo sabe. Si es para bien, qué bueno, yo estoy con ustedes, pero si es para mal, dejo que el Señor se encargue de ustedes. En Isaías leemos capítulo 54, verso 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Si tú estás entregado al servicio y a la causa de Dios, y sin razón te persiguen, ten por seguro que Dios va a pelear por tu causa. Ahora también Dios te va a dar la oportunidad de vengarte por ti mismo, ¿verdad? Si tú te defiendes por ti mismo, te aseguro que te vas a hundir. Pero si dejas que el Señor te defiende, Dios te va a honrar. Gloria al Señor. El Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y esto es precisamente lo que David hizo: encomendó su causa al Señor. Que Dios se encargue de sus motivaciones. Verso 18 del capítulo 12 dice: entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Amasías fue inspirado por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo cayó sobre él y comenzó a hablar de paz, ¿verdad? De su motivación, sea contigo y con tus ayudadores. Comenzamos a ver el reconocimiento de la gente, de que Dios estaba con David. Y este favor de Dios iba creciendo con David y con los hombres, gloria al Señor, y se unían a David al mirar también que Saúl lo perseguía sin causa, gloria al Señor. Conforme veían la mano de Dios sobre la vida de David, cómo es que el Señor lo fue librando de la mano de su enemigo, llegaron a la conclusión: Dios está con él. Ahora, el Espíritu Santo se manifestó en la vida de varios personajes en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo era seleccionado solamente sobre algunas personas, no como hoy en día, que el Espíritu Santo está disponible para todo aquel que lo anhele, gloria al Señor, o que nazca de nuevo, o que sea investido con el poder del Espíritu Santo. En ese tiempo el Espíritu Santo invistió a Saúl, gloria al Señor, a David, a Sansón y a otros personajes, gloria al Señor. Y verso 19 dice: también se pasaron a David algunos de Manases cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo:
con peligro de nuestra cabeza, se pasará a su señor Saúl. Recordamos este incidente cuando David vivía en Siglag, habiendo huido de Saúl, hizo alianza con Aquís, rey de los filisteos, y los filisteos se iban a enfrentar contra Saúl y David con ellos. Pero Dios libró a David de que se enfrentara a Saúl. Cuando David le dijo a Aquís, mis hombres son como tus hombres, ¿verdad? Se dispuso a pelear contra sus mismos hermanos. Los príncipes de los filisteos, al mirar que David estaba ahí con su ejército, reprendieron a Aquís y le dijeron, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué trajiste a David a la batalla? ¿Qué tal si en medio de la batalla se voltea contra nosotros y nos mata y comienza a ayudar a Saúl? De esta manera fue que lo despidieron a la ciudad de Ciclag, donde él se estaba quedando. Sucede que cuando David regresa a la ciudad, los beduinos, o podemos decir los nómadas, llegaron ahí y secuestraron a sus esposas y a sus hijos. Recordamos que todo el ejército de David comenzó a llorar amargamente, excepto los de Manases que habían venido a su ayuda. Y esta fue una manera en la cual el Señor entretuvo a David y a sus hombres mientras los filisteos peleaban contra Saúl. De hecho, esta fue la batalla en la cual Saúl y sus hijos perdieron su vida. Y sabemos que por la provisión de Dios, ¿verdad?, llegó un egipcio que los beduinos o los secuestradores lo habían dejado porque estaba enfermo, y David le dio agua y le dieron de comer, y él fue el que los guió a donde estaban estos de la banda que se habían llevado a su familia. Dios tiene control de todo. Esta fue la manera en que Dios libró a David de levantar su espada contra Saúl. Dice, así que vinieron él a Ciclag, se pasaron a él de los de Manases, Adnas, Jazabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú, Siletai, príncipes de los millares de Manases. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venían ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Estos hombres de Manases regresaron con David a Ciclag y les ayudaron a pelear contra los merodeadores y rescataron a los secuestrados, a todas sus familias, sus niños, mujeres y sus bienes. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Se juntaron a David 4 diferentes grupos para la ayuda, para tomar el reino conforme a la palabra de Dios. Originalmente recordamos que comenzó con los deprimidos, los endeudados, los pobres, y así fue creciendo su ejército. Y este último grupo, el que promueve a David al rey, es el que viene y lo corona como rey de toda Israel. Gloria al Señor. Como dije, por 7 años reinó en Hebrón y por 33 años en Jerusalén. Dice, este es el número de los príncipes que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Y menciona los miles que se unieron a él. Usted puede leer los números y si es curioso y gusta sumarlos, da un número de cada tribu y aproximadamente son 339,600 hombres del ejército de David,
más 1221 capitán. So, vemos el ejército de David crecer en número, hombres motivados para pelear por su rey. Gloria al Señor. Dice 33, verso 33, de Zabulón 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Hombres que no se echaban para atrás, que no retrocedían, ¿verdad? Hombres que son hoy y mañana cambian de opinión, ¿no? Estos eran hombres firmes que le ponían el pecho a las balas sin ningún miedo. Estos hombres eran de gran ayuda, sabían que no se rendían. La idea que ellos tenían era perseguir y hacer correr al enemigo, porque sabían que cuando el enemigo iba enfrente corriendo, muy difícil iban a voltear a tirar flechas para atrás. Eso era el momento de ganar la guerra. Y estos hombres eran de agallas, de los que no se rajaban, en pocas palabras, ¿verdad? Y hoy en día Dios está buscando también de esos hombres y de esas mujeres que no se rajen, gloria al Señor, que no digan hoy sí y mañana no, sino que sigan adelante sirviéndole al Señor, gloria a Cristo Jesús, no importando las circunstancias, que no retrocedamos. Ahora vamos al verso 38 y así terminamos este capítulo. Dice, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto, esto quiere decir con un corazón completo, a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino, aceite y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría, gloria al Señor. Y esto es lo que hace la unidad, gloria al Señor. Mientras estaban divididos, la palabra del Señor dice, un reino dividido entre sí no prevalece, no prospera tampoco, gloria al Señor. Y ahora que se habían unido como un solo hombre, en un mismo sentir, todos de acuerdo, no había desacuerdo, ahí están en una fiesta de 3 días, gloria al Señor. Se juntaron para reinar, para coronar a David conforme la palabra de Dios lo había hablado. Y no hubo otro rey, ¿verdad?, con corazón perfecto para con Dios como David. Bueno, miramos 3 personajes anteriormente que honraron al Señor de todo su corazón, y uno de ellos fue Ezequías, gloria al Señor. Así es que vamos a orar para ser despedido y que así nos ayude el Señor a servirle de corazón completo, gloria al Señor. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia que nos ha alcanzado, nos ha bendecido, nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha limpiado de nuestros pecados, maravilloso Dios. Sé propicio a cada vida y a cada corazón, Señor. Mira al que está afligido, al que está enlutado, al que está triste, al que está necesitado, y provéele como solo tú sabes hacerlo. Envía tu ángel, Señor mío y Dios mío, y pone el bálsamo y el ungüento de tu Santo Espíritu para que puedan experimentar también el gozo, Señor mío y Dios mío, y la paz que trae tu Espíritu Santo, Señor mío y Dios mío. Camina con nosotros en esta semana y que tu mano de poder, Señor del cielo, nos fortalezca cada día. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor y tu Hijo amado. Y todos decimos amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.